Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Disco Elysium. El último capítulo, últimos dos básicamente, tuvimos el diálogo con el señor Dross, el desertor, el asesino, ¿sí? Donde en resumen de todo el diálogo nos cuenta cómo fue que hizo, qué motivos lo llevaron. Obviamente si quieren saberlos, vean el capítulo anterior. Está dividido en dos partes porque fue un diálogo de locura, largo. Pero bueno, fin del capítulo, descubrimos al señor Fasmido, que es un... A ver si lo pueden ver, que ya es de noche. Es básicamente como una mantis, por lo que vi, algo así. Vamos a acercarlo. Sí, es como una mantis, que es raro, hecho de palo. Bueno, vamos a iniciar directamente el diálogo. The creature stands on long stilt-like legs, antennae hanging from its head like a woman's hair, white and curled at the tips. It is no more than 5 steps away from you. Como nos mira. Feo, ¿eh? Reed-like tufts stick out of its joints. As the insect moves its forearms, it produces a faint hiss, like a reel-to-reel machine spinning after the tape breaks. Me gustó eso de la descripción que justo suena ese, no sé cómo se llama el instrumento, que es como, sí, como un sonajero, pero no es un sonajero. Que vos lo quitas así, creo que tiene arena, no sé qué mierda tiene adentro. The hiss is different from the strings you heard before. It says something else in a lower pitch. Mm. Es el Fasmido Insulindico. Esto es para hablarle a Kim y esto seguramente quede ahí. Es el Fasmido Insulíndico. It is. Escuchas el familiar sonido de su chaqueta abriéndose lentamente con mucho cuidado. You glance over your shoulder. The lieutenant holds a piece of milled aluminium. He begins to pull it open extremely carefully. It's the camera. No sé si es buena idea eso, eh. No, the flash will scare the creature off. Warn him now. Pero es demasiado ruidoso, lo vas a hacer. We need a photo. No one will believe us. From the corner of your eye, you see a sudden cascade of motion ripple through the Fasmid's limbs. A series of ultrasonic clicks fills your ear. Deja que me acerque primero. I won't be one of those fools who didn't take a picture. He's letting his pride get in the way. Sí. You see the Fasmid turn to him, its mandible antennae reaching out. Its motions are quick, sudden. ¿Quién le importa lo que piense la gente? Understood. Of course. The spindly mechanism turns itself back to you, its antennae taking their measure of the air, slowly. Vamos a acercarnos con cuidado. Slowly, with your breath held, you take 2 small steps toward the Fasmid. The creature lets out a series of ultrasonic clicks that swarm around your head like swallows. Like laughter, a sort of happiness. Sweat drips from your brow, soaking your chest. You reek of it, your chemicals. No nos querrá ser un hijo, ¿no? Ya lo Hissing veo. and clicking, it extends its mandible-like antennae to greet you. You're right below it now, looking up at the colossal chitin of its white limbs. The head of the creature is crowned by reeds, and its eyes are like small droplets of water. Foto. Okay. There is no change in the insect's motion while it's being aimed by the camera. It remains fixated on you. In 3. If it moves, you jump back. I'll shoot. Here we go. 3,
Lo dijiste al revés. The shrill flash of the camera cuts the air like the blade of a sword. En The medio de las Fasmid patas. freezes in its bright light. Head turned toward the lieutenant, hypnotized by the flash. It stands frozen before you. Tenemos la foto. I got it. Escucha susurrar al teniente mientras la figura de la criatura comienza a aparecer en la fotografía que tiene en la mano. Un espectro policromado de rasgos blancos contra los juncos y el cielo. Y tú, ante él, como una sombra. Yo no acariciaría una cosa con forma de guadaña, pero bueno. Vamos a acariciarlo. The limb before you is incredibly light, like eggshell. It's much lighter than a reed. You feel a soft push could tip the creature over. Its hollow exoskeleton collapsing. Un poquito A más arriba. small shudder passes the creature's arm. High above you, its black pearl eyes still glisten, mesmerized by the light passing its nervous system. A ver, mientras que no le hagamos nada malo, yo creo que estamos perfectos. Estamos admirando a una criatura que nadie There is some kind of vio. countdown happening as it Literal. slowly processes the overwhelming brightness of the signal. The invertebrate is regaining control. Ahora tendría que sacar la mano. Here, within the smooth white inner part of its limb, you sense something very intimate. Thoughts. Nuestro secreto privado. Another shudder passes through the forearm under your palm. Feels like blood pumping through a brain. It's coming to. You withdraw your hand slowly. Vamos a estirar el brazo lentamente y tocar los bigotes. The antennae hang from a great height. With your hand shaking, you barely touch the tip of the left whisker. On contact, the kiting curls into a spiral, like the tip of a poison ivy. Its touch on your fingertip feels cold, ticklish. It is surprisingly delicate, the curly end of the whisker, like a young vine. It's even a bit wet. Como un insecto hecho de plantas, pero con sistema circulatorio y cerebro. Las descripciones de este juego es crema. La música, todo. Por las dudas, si ven que me voy muy de este costado es porque cambié de lugar la cámara, como para no se vea tanto el micrófono y más la persona. Creo que es una decisión correcta. Y no me acostumbro a estar centrado. Tendría que estar sentado acá. O bueno, fallos de principiante. Be careful, detective. It's moving. Vamos a mirar el dedo. You were right. It glistens with some kind of moisture. The creature in front of you stays frozen. ¿Por qué te lamerías el dedo? It tastes like sugar, very faint. The anthropod towers above you, tufts of reeds pointing from limb and head alike. Wow. Odorless, mostly comprised of water. Lo tenemos. Another shudder pulses through the creature's limbs. It jolts back to life, like a record continuing where it left off, in a swaying, praying motion. Even the small black pearls of its eyes do not stray from you. Hola, me llamo Harry. La verdad es que no sé muy bien quién soy. Vamos a levantar la mano. Este va a ser el último. The insect stops its stridulation, seeming to observe you. Below its crown of reeds, little pinprick eyes detect motion, glittering. The world stands still around you. Suddenly, there is silence. Vamos a levantar la otra mano. As you do, the invertebrate comes to life, its limbs moving independent of each other, as if each has a mind of its own. They are white,
like stalks of porcelain, knitting above you, praying to you. No me reces, no soy nadie. The reed creature does not stop its stridulations. It towers above you, parting the reeds it emerged from. Tuft-like structures still rustle on its joints. Perhaps it is preparing to eat its god. Sí, también lo pienso. Vamos a hablarle. Hola, me llamo Harry. La verdad es que no sé muy bien quién soy. No reply. A total ancient silence comes from its mouth, along with what appears to be some kind of foam. The stridulations of its limbs continue all around Sí, you. es como que se está poniendo muy encima mío. Vamos a The retroceder. invertebrate stops, raising its scythe-like arms and tilting its tiny head, formed from the fused plates around its mouth. For a second, the effigy is frozen. Then it nudges back into motion with a click. Por suerte tenemos todo esto. Hicimos todo lo que había que hacer. Hablamos con el hablamos con el ahorcado. Los miembros están pensando, no sé qué es. No nos dimos por vencidos con el Fasmido. Degustamos lo que tocamos y sabemos de partenogénesis, que no sé qué es. I exist. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué eres exactamente? I am an unknown species of the order Phantasmadia, endemic to the Insulindico Insula. For the last 350 years, I have hidden in plain sight, masquerading as the reeds, molting, cloning myself, unfolding at night to play with trashkins and boys. Linda voz. No one unnoticed by the first settlers and the land surveyors of the suzerain. Also, by the soldiers of the revolution and the officials of the occupation. Even the Seminese islanders who came here first, but did not stay, have not seen me. Wow. I have stayed hidden through 4 forms of government and 2 scientific revolutions, until I was accidentally discovered by a detective of the citizen militia in Rebelshaw, district of Martinez, March 51. ¿Eres un milagro? No. You are the miracle. ¿Cómo? The moral of our encounter is, I am a relatively medium life form, while you are extreme, all-engulfing madness. A volatile simian nervous system, ominously new to the planet. Obscenamente nuevo en este planeta. Claro, está hablando de los años 51, porque llevamos millones de años existiendo. Acá, en este plano, no en el juego. ¿Cuántos años debe tener el Fasmido? The Pale too came with you. No one remembers it before you. The Nidarians do not. The radially symmetrics do not. There is an almost unanimous agreement between the birds and Saber lo de la plants palidez. that you are going to destroy us all. Espera, ¿qué es la palidez? Para. Nadie lo recuerda antes de vosotros, los nidarios no, los simétricos radiales tampoco. Existe un consenso prácticamente unánime entre pájaros y plantas de que vais a destruirnos a todos. ¿Qué es la palidez? It is a nervous shadow cast into the world by you, eating away at reality. A great, unnatural territory. Its advent coincides with the arrival of the human mind. Yo no tengo esa clase de poder. You're a violent and irrepressible miracle. The vacuum of cosmos and the stars burning in it are afraid of you. Give me enough time, you will wipe us all out and replace us with nothing. Just by accident. Uf, esto es muy... Wow.
We suspect it will be something like the oxygen holocaust that wiped out anaerobic life 2.6 billion years ago, when organisms first started breathing. Only much worse. Holocausto del oxígeno borró la vida anaeróbica hace 2.6 millones de años. ¿Está hablando de los dinosaurios? Instead of air, you exhale thoughts. There are no trees that eat thoughts. ¿Como de peor? Everything your eyes touch goes back there, behind the nose mirror. What if you blink? Are we still here? Please don't blink. What if he misplaces us all one day, or just forget? Pero quiero parpadear y deshacer 12.000 millones de años de expansión de la materia. ¿Siempre he pensado de esta forma? No, you're only thinking it now. This is a revelation. Tendré súper cuidado y no pestañearé, insecto palo. No te preocupes. Yo quiero darle seguridad. ¿Por qué? Porque no todo el ser humano es igual. Please be. Or one day, one of you will close your eyes and sigh, and open them to see that none of this ever existed. ¿Es un sueño? ¿Qué está pasando? No, you're awake. I am real. Light is forming me. This is real. ¿Kim? ¿Me está dando un ataque epiléptico agudo? It doesn't look like that, no. ¿Qué es lo que parece? You're just staring at it. No le vamos a decir. Solamente estoy aquí observando I el palo. think you should back away from the unstudied species now. No. Soy inspector de la policía. So am I. I was born to detect sucrose rewards and semiochemicals. What were you born to detect? Nací para detectarte a ti. Yes. No one detected me for such a long, long time. For thousands of years. I dithered, out of sight. Trapped myself in greenery. Esto solo ha sido fortuito. No, no one believed I exist. Almost no one. Until you came, detective. Dripping of blood that smells like strawberries. Across the calm sea. The first in 1,000 years. Yo también existo. Tell me what it's like for you. ¿Qué pasará si te lo digo? Then I will tell you what it's like for me. Wunderbar, ¿qué era? Déjenme revisar qué era Wunderbar. ¿Es alemán? Perdón, que estoy tardando. Maravilloso. Ah, esto no lo había visto.
Ok. En mi opinión, la vida, maravillosa. Yes, holy is the Lord of hosts, and all the earth is filled with his glory. Now, I will tell you what it's like for me. For me, it is a series of half-lit images, a kind of darkness, being intruded upon, transient, dim, moist. Claramente le invadimos nosotros. ¿Invasión? ¿Quién le invade? Shapes of plants and animals, and internal sensations. A swarm of sounds, tiny vibrations on the inside of my forearms. All speak of complexities totally beyond my understanding. I am at the end of a narrow funnel, weightless, so light, it only feels like something to be me. In truth, perhaps I'm nothing. I certainly do not have a soul, and if I did, it would never ache. En realidad puede que no sea nada. Sin duda no tengo alma, y si la tuviera, nunca dolería. Un animal sin alma que no siente dolor, o un instrumento increíblemente emocional. Claramente, lo más lindo que tiene el ser humano es que somos un instrumento increíblemente emocional. Tenemos todas las emociones. Quizás los animales tengan felicidad, tengan dolor, pero nosotros tenemos una amalgama increíble. Few of us can begin to imagine the horror of you, with all of creation reflected in your forebrain. It must be like the highest of hells, a kaleidoscope of fire and writhing glass. Eternal damnation. Es complicado, nos estamos metiendo mucho en un tema espiritual, Even when you're el asleep, cual no quiero hablar. and when you wake, you carry it around on your neck, with eyes open that cannot help but swallow more behind the mirror. I feel great, mute empathy for you. Al principio fue confuso, pero me apañó bien con mis movidas. That must be incredibly hard. The Arthropods are in silent and meaningless awe of you. Know that we're watching. When you're tired, when the vision spins out of control, the insects will be looking on, rooting for you. And when you fall, we will come to raise you up. Bud from you, banner-like, blossom from you and carry you apart in a sky funeral, in honor of your passing. But not me, because I'm just a leaf eater. Tiene sentido. Me gusta cómo se van abriendo caminos a lo largo. ¿Podemos terminarlos ya o seguir abriendo caminos? ¿De dónde viene todo esto a nuestro alrededor? ¿De dónde viene el mundo? Not even the birds know that. Not even the water lily. A ver. Aquí la gran pregunta que se hace todo el mundo. O por lo menos la gente de ciencia y demás. Por un lado. ¿no? Bueno, por un lado, por tercera vez, el ser humano y la ciencia y quizás la religión necesitan saberlo. ¿Sí? Porque dicen que somos seres pensantes, que necesitamos respuestas. Pero también está la segunda opción. Elegir no saberlo, justamente darnos de bruces, no sé qué es, no lo voy a buscar. Pero entiendo que es repetir la historia una y otra vez
sin tener una respuesta. Quizás no necesitamos tener la respuesta para todo. Es más, yo creo que sería más sabio no tener la respuesta de todo. Porque una vez que tengas la respuesta a todo, ¿qué te queda? Entonces, lo único que podemos hacer es darnos de bruces una y otra vez, día tras día, sin respuesta que valga. You can also eat it. If it's a leaf, you can put it in your mouth. Yum yum. Or read. Ñam ñam. Bueno, no fue tan largo como esperaba. Ahora tengo que despedirme. No tengo más pensamientos. Eso es todo. No, there is one more. Es amable, no sé si es hermosa, pero... De todas las criaturas que he conocido, tú eres la más amable. Thank you. I also have one more thing to say to you before you go. That woman. Turn from the ruin. Turn and go forward. For freedom. Lo haré. She was hell on earth. It doesn't take a 3 meter stick insect to tell you that. Vamos a alejarnos lentamente. As you're turning away, the phasmid mirrors your movements, stepping on the water, the long limbs carrying its feather weight without breaking its surface. Buen viaje, querido Fasmido. And just like that, it's gone, skating away across the sea's calm mirror like a skipping stone, leaving nothing but circles on the water. And something under it, in the place it stood, bobbing there, among the reeds, a collection of items. Ahora lo sabremos. It's gone. ¿Voy a caminar sobre el agua? Apparently, yes. Like a water strider. Only... I've never seen anything like that in my life. ¿Qué es eso que hay entre los juncos? Looks like a nest of some sort. We should have a look. ¿Para qué? What now? In some kind of strange, semi-catatonic state. Our suspect is not looking so good. We need to check on him. Primero lo primero. Ah, o sea que nunca podría haber tenido el casco antes. Ah, la mira del rifle. Perfecto. Ok, por más que hubiese buscado por todos lados, yo no sé qué partes me faltaban. Tengo guantes, zapatos, casco. Me faltaría la pechera, que supongo que será la camisa o la chaqueta. Pantalón también. Me hubieran faltado dos partes entonces. Pecho, pantalón. Supongo que el pecho viene con esta parte. O quizás el pecho solo. O bueno, claramente no íbamos a poder llevar la armadura completa. Mira de rifle T9/32. Una mira común de 30 milímetros de rifle de francotirador de cerrojo que se puede acoplar a cualquier calibre 4.46. 4.46. Yo le digo así, 4.46. Utiliza una antigua retícula sin punto de mira. Aún hay algas marinas en la lente y ha sufrido daños por el tiempo que pasó en el agua de la dote del... Que no se nos moverá acá porque es el maldito What testigo. is it? What do you want from me? I can't go. Something is very wrong with him now. Señor, ¿cómo es que no puede ver al Fasmido? See. Pero si él lo estaba mirando hace rato. Mr. Doras?
The man does not respond. He keeps staring, black eyes glazed over and bulging from their sockets, his gap-toothed mouth shaking. Pasar la mano por delante de su A cara. light shiver passes him, followed by nothing. His hands are trembling, and he breathes slowly. He's going into some kind of psychomotor immobility. The good news is, this solves our transportation problem, doesn't it, Mr. Dross? The trembling mouth appears to sigh. Between this and the broken tire he's used for a boat, I think it's safe to leave him here, while we go and get help. It will need to be medical first, I'm afraid. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Old age and shock. Sí, era eso. Vejez y conmoción. The appearance of the Fasmido in conjunction with the stress of the arrest. He spent his entire life here. For him to leave would be... Hemos encontrado algunas cosas en el nido del Fasmido, señor Dross. He stares into the reeds. Your words don't stir anything in him. Perhaps you should. Vamos a mostrarle la mira del rifle. I lost. ¿La perdió, señor Dross? He turns his eyes to the reeds again, as he's done so many times. Beige and white stripes. Vieron que yo sabía que estaba viéndolo hace rato. He lost the scope. Then it somehow made its way over there, with the help of a magpie Fasmid. This sight is a T9, Mr. Dross. Was it attached to the rifle when you made the shot? Silence. Not even a sigh. You've gotten all you will out of this poor being. Vamos a mostrar el casco. Nothing. Just dull staring. No, era Not elegir even una de las dos. rage left, wherever he 100%. is. If Kuno kicked it into the sea, as he said he did, the ebb would put it back here. This makes sense. Mr. Dross could have picked it up. Or the Fasmid even. If it did, this is incredible. Un aplauso para el Fasmido. Me voy para dejarle descansar, señor Dross. The plastic cape flaps around his face in a gust of wind. His back is slouched and his mouth open. The blacks of his eyes are receding. His pupils are returning to normal. The strength has all gone out of him. Just frail old bones in a sack of tracksuit trousers and a windbreaker. Aguante. We should think about getting back to the mainland. To get help. He'll be safe here. If we don't take too long. Claro. Bien, todas esas cosas ya sinceramente no me interesan. $33. Yo creo que vamos a dejar el capítulo de acá. Y vamos a dejarlos justo acá en la puerta. Guardar partida. Vamos a borrar los anteriores. Perfecto. Gente, vamos a dejarlo acá. Esperen que vamos a bajar un poco el volumen. Perfecto. Descubrimos el Fasmido y tenemos la prueba. Un buen win, una charla muy interesante para reflexionar mucho. Nada, no hay mucho más que decir. Próximo capítulo, vamos a salir de la isla. Vamos a ver si conseguimos la ayuda. 23:15. El problema acá es que... sí, ahora antes... Bueno, un pequeño dato. Yo antes grababa desde el OBS, obviamente, como todos lo saben. Lo grababa directamente capturando el juego. Ahora estoy grabando capturando la pantalla porque estoy preparando algo especial. Aproximadamente para enero va a llegar. Así que nada, decía... charla muy interesante, mucha reflexión. Tenemos foto. Lo más seguro es que podamos tener un diálogo nuevamente con la señora
No recuerdo el nombre. Sabemos lo que es la pálida. Así que probablemente también podamos ir a la iglesia. Problema, ahí me acordé. 23:15. Eso significa que sí o sí tenemos que ir a dormir. Quizás está hecho a propósito porque el diálogo con Dross era muy extenso. Y quizás se extendía hasta la noche. Y quizás nos conviene dormir nuevamente adentro del búnker. Y continuar, digamos, después. Gente, sin más preámbulos, recuerden dejar ese buen like por este capítulo, por esos buenos logros, por esos buenos 97% que sacamos. Al final, tener largos diálogos con la gente y agotar diálogos, mejor dicho, sirvió bastante para el final. Yo no sé qué hubiese pasado, qué no hubiese pasado, qué no hubiésemos logrado si no obteníamos esos datos curiosos. ¿Sí? Recuerden, like, dejen un comentario. Ahora sí pueden comentar sobre el Fasmido. ¿Qué hubiese pasado si no sacábamos ese porcentaje alto? ¿Cómo lo hubiesen abarcado ustedes? ¿Qué piensan sobre lo que dijo? Podemos tener una pequeña charla. Ustedes dan una opinión, yo les doy la mía. No hay ningún problema. Recuerden también que pueden suscribirse al canal, ¿sí? Es gratis, tanto como el like, como los comentarios, como la suscripción. Van a encontrar el botón debajo del título a la derecha de la imagen de mi canal, ¿sí? Que es mi carita en dibujos. Bueno, hecho por una IA. Nada más, ¿sí? Comentarios, sin spoiler y sin spam. Me voy olvidando todo y me lo voy recortando al paso. Así que nada, gente, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Saluditos.